Buenos días, miércoles 10 de febrero de 2010. Es usted bienvenido a la primera entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Como todas las mañanas, los invito a ustedes a que participen en la entrevista con su comentario o su pregunta a nuestro invitado de esta mañana. Tiene la opción del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este miércoles hablaremos de la relación bilateral y la cooperación entre Israel y El Salvador, las relaciones con la nueva administración del presidente Mauricio Funes y desde luego la tensión en el Medio Oriente con la decisión de Irán de aumentar el enriquecimiento de uranio al 20% en sus plantas nucleares. Para hablar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Matanya Cohen. Él es el embajador de Israel en el país, quien llegó a El Salvador justamente en agosto de 2007, pues ya tiene algún recorrido en El Salvador. Embajador, es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a ti, William, y a todos los que van tanto en Israel, en El Salvador y en todo el mundo a través de esta página web. Perfecto, embajador. Las relaciones entre El Salvador e Israel datan de muchas décadas, muchísimas décadas, bueno, el siglo pasado, incluso se remonta al Holocausto cuando el general Castellanos o el coronel Castellano en calidad de diplomático decidió ayudar a cientos de judíos para salvarlos del Holocausto. ¿Cómo calificaría usted las relaciones que por décadas guarda y esa relación tan estrecha entre El Salvador e Israel? Bueno, las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Israel tienen 62 años desde prácticamente el establecimiento del Estado de Israel. Quiero decir que El Salvador era uno de los primeros países que reconoció oficialmente, diplomáticamente, al Estado de Israel de septiembre de 1948, y mencionaste bien que las relaciones entre los judíos y salvadoreños empezaron durante la época más oscura, más negra de la humanidad, del Holocausto, cuando el coronel José Arturo Castellanos salvó las vidas de miles de judíos cuando les otorgó documentos salvadoreños que con esos ellos escaparon de la Europa ocupada por los nazis. Y nosotros, el Estado de Israel, hace más de un año agradeció oficialmente al gobierno salvadoreño. Fue durante la visita de la ex canciller Marisol Argueta de Barrias en Israel, cuando recibieron un diploma de agradecimiento oficial. Pero las relaciones, puedo decir que desde entonces eran y son excelentes, no importa en qué tipo de gobierno o partido político está aquí en El Salvador. Hace un año, con las elecciones acá en El Salvador y el nuevo presidente Mauricio Funes, yo me reuní con el presidente, todavía cuando era presidente electo, y le entregué una carta de felicitación de nuestro presidente Pérez. Y hablamos sobre las relaciones y me comentó que quiere estrechar las relaciones con los dos países, especialmente en el tema de cooperación. Y yo le prometí no solamente continuar la cooperación, sino aumentar la cooperación. Y puedo decir con mucho orgullo que después de un año más o menos de las elecciones aquí en El Salvador, misión está cumplida, porque realmente tenemos muchos temas de cooperación que podemos después hablar, pero también las relaciones políticas entre las dos cancillerías. Claro. Vamos a tener una ronda de consultas políticas en Israel, vamos a tener aquí una visita del vicecanciller israelí. Y aparte de los gobiernos, por supuesto que hay la amistad tradicional entre los dos pueblos, que yo puedo sentir eso en mis viajes en el país. Bueno, perfecto. Vamos a ir por partes, embajador, para avanzar en el tiempo. Sí es. En principio, bueno, obviamente que hay una relación de mucha humanidad entre ambos pueblos, pero también me gustaría saber qué hay en términos de la cooperación israelí, porque bueno, ustedes entiendo que trabajan intensamente en algunas asesorías, en alguna cooperación específica, en materia agrícola, por ejemplo. Siempre hay mucho que aprender de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hay sobre esto? Sí. Bueno, la cooperación israelí tiene aquí alrededor de 40 años, y en estas décadas nosotros mandamos a Israel alrededor de 2.500 salvadoreños y salvadoreñas como becarios para capacitar en cursos en Israel, y no solamente en agricultura, William, sino también en turismo rural, desarrollo comunitario, medicina, salud, seguridad, empoderamiento de la mujer, quizás voy a hablar sobre eso después, y muchos otros temas, alta tecnología, economía. Y la ventaja de nuestros cursos en Israel que son en español. O sea, Israel es un país de migrantes, tenemos muchos expertos que pueden hacer eso en español. Pero, aparte de los becarios que mandamos, recibimos acá, durante estas décadas, decenas de expertos israelíes
que vienen o para dictar cursos móviles en temas pedidos por el gobierno salvadoreño o hacer consultas técnicas en un tema especial. Por ejemplo, el mes de septiembre pasado, con el nuevo gobierno, el nuevo ministro de Turismo, tuvimos acá un curso sobre turismo rural con 2 expertos israelíes. Vamos a aumentar la cooperación, por ejemplo, en agricultura. Y en el mes de diciembre pasado firmé con el canciller Hugo Martínez un acuerdo de cooperación agrícola entre los 2 países y vamos a tener una comisión mixta en este año 2010. Pero quiero decir, hablamos sobre el nuevo gobierno y nuevos ministros. Yo me reuní con casi todos los ministros y con cada uno estoy hablando de la cooperación que Israel puede brindar. Por ejemplo, de acuerdo a la especialidad, al área en la que ustedes pueden contribuir. Así es. Y tenemos especialidad. Estoy muy orgulloso de decir eso en muchos temas. Por ejemplo, en asunto de salud, me reuní con la ministra de Salud y vamos a tener este año 2 actos de cooperación muy importantes. El primero es un curso de emergencias hospitalarias. Cómo manejar un hospital cuando hay emergencia. Y aquí en El Salvador, ustedes saben si es terremoto, si es huracán, si es... nosotros tuvimos este curso hace 2 años con 2 médicos israelíes de muy alto nivel y vamos a tener este curso también en 2010 con médicos, enfermeros, enfermeras de todo el territorio nacional. Yo siempre insisto que la cooperación israelí es para todos los salvadoreños. Otra cosa que vamos a tener en el fin de mes de junio es una delegación aquí de cirujanos plásticos muy famosos de Israel que van a llegar aquí a El Salvador para hacer cirugías para niños en el labio leporino, que sufren el labio leporino. Estoy hablando de un equipo que todo el año trabajan en sus hospitales, pero una semana al año ellos salen al otro lado del mundo voluntariamente, sin dinero, sin nada, para hacer este trabajo. Y estoy muy feliz que este año será El Salvador. Perfecto. Debo hacer una pausa en este momento, embajador. Cuando regresemos, quiero hablar un poco en términos, por ejemplo, de cooperación específica en materia del manejo del recurso hídrico, porque en el país, a pesar de que llueve intensamente durante los inviernos, pues se está hablando de que es un país estresado en términos hídricos. Quisiera saber, por ejemplo, en ese rubro también, cuál es el aporte que ustedes dan y bajo qué condiciones, si es que hay condiciones en este tipo de cooperación. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Continuamos esta mañana en la entrevista en línea conversando con el embajador de Israel en nuestro país, Matan Cohen. Embajador, le preguntaba entonces, ¿qué es lo que cimenta o sobre qué se cimenta la cooperación, esas relaciones con El Salvador e Israel? Es decir, este tipo de asesorías, de capacitaciones que ustedes dan, ¿es a cambio de algo en específico o a qué se remiten? No, la cooperación gobierno a gobierno no es a cambio de nada, es cooperación que nosotros damos no solamente a El Salvador, estamos hablando de decenas de países en África, Asia, América Latina, la ex Unión Soviética y también a los países árabes que tenemos relaciones de paz con ellos. Así que la cooperación israelí es en 5 idiomas, inglés, español, francés, ruso y árabe. Pero aquí la cooperación, como dije antes, tiene 40 años y mi deseo es ver conocimiento, ver tecnología israelí aquí en El Salvador. Voy a dar un ejemplo del tema muy importante, interesante y actual de energías renovables.
Aquí CEL, que es una entidad gubernamental, estableció o inició hace algunos meses con una nueva gerencia de energías renovables. Y yo tenía una reunión con el gerente de esta gerencia que justamente me pidió, quiero ver aquí tecnología israelí, y tenemos mucha tecnología en eso. Estamos en inicio de una cooperación en eso. Estamos hablando, por ejemplo, tenía una reunión hace algunos días con la primera dama. Y la primera dama, como se sabe, está interesada en asuntos de las personas incapacitadas, de las mujeres y los jóvenes. Y tenemos aquí, y tenemos en Israel algunos proyectos del empoderamiento de la mujer. Y ese es algo que yo inicié aquí en El Salvador en 2009, año pasado, cuando iniciamos un curso en Israel hecho a medida para las necesidades de El Salvador en el tema del empoderamiento de la mujer por medio de la microempresa. Mandamos a Israel 25 becarias, también hombres, becarias y becarios salvadoreños, para capacitar en ese tema con la ayuda de la OEF, Organización de Empresarial Femenina. Pero la primera dama, por ejemplo, me preguntó sobre las mujeres israelíes, integración de mujeres israelíes en el ejército israelí, que en Israel es algo muy conocido. Israel y también Estados Unidos, tenemos mucha experiencia en eso, y quiero yo traer esta experiencia, por ejemplo, aquí a El Salvador. Habló conmigo sobre los discapacitados, y que nosotros también, ustedes tenían aquí una guerra con muchas personas discapacitadas. Nosotros con 6, 7 guerras que tuvimos durante las décadas que tenemos independencia, también tenemos muchos discapacitados de la guerra. Y tenemos tratamiento del Ministerio de Defensa israelí especial en estas personas. Entonces, esta experiencia y este conocimiento quiero traer aquí a El Salvador. Y eso es lo que nosotros ahora practicamos con la oficina de la primera. ¿Y eso será posible este año? Bueno, estamos empezando la cooperación israelí, la cooperación en general. Nosotros empezamos a planear eso un año antes. O sea, por ejemplo, para 2010 ya tengo toda la cooperación. Estamos hablando de inicio de 2011. Ahora le preguntaba, bueno, evidentemente en materia agrícola ustedes tienen muy buen nivel de desarrollo y hay alguna orientación sobre esto, pero bueno, ustedes han tenido la virtud de desarrollarse prácticamente en un desierto, ¿no? Entonces, en El Salvador, le decía en el segmento anterior, hemos tenido abundancia de agua, pero este país sufre de estrés hídrico. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que ustedes han ofrecido y qué tanto el país puede aprender, digamos, de la experiencia de ustedes? Bueno, como mencionaste, tenemos experiencia, convertimos a un desierto prácticamente el Estado de Israel era un desierto en el inicio del siglo XX, a un paraíso. Nosotros tenemos muchas tecnologías de manejar agua, aprovechar agua. Ustedes tienen acá, por ejemplo, ojalá que nosotros en Israel tengamos la cantidad de lluvia que ustedes tienen aquí en la época lluviosa, pero hay que aprovechar este agua. Tenemos experiencia en eso, no voy a entrar ahora a los asuntos técnicos, pero tenemos experiencia. Y ese también hablé con el presidente de CEL. Estamos también pensando de traer aquí expertos israelíes para asesoría técnica especial en el tema del manejo de agua. Bueno, perfecto. Debo hacer en este momento otra pequeña pausa, embajador. Cuando regresemos, ya quisiera que habláramos un poco también en las relaciones específicas con el actual gobierno. Usted ya dio algunos indicios, digamos, de cómo han sido las relaciones con la administración del presidente Funes, pero bueno, quiero que entremos un poco más en detalle. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Embajador, antes de pasar a hablar un poco sobre esas relaciones en términos políticos entre El Salvador e Israel, tras la llegada de una nueva administración, un gobierno, un partido de izquierda y un presidente de izquierda a este país, tras las elecciones de marzo del año pasado. Antes de eso, quiero leerle un comentario, más bien una pregunta que hace Carlos de San Salvador. Nos ha escrito y dice: buenos días, tengo 23 años, con 3 años en una carrera en informática. Él pregunta si existen becas en Israel y si dan el apoyo para estudiar en Israel. A ver si nos cuenta. Bueno, las becas que tenemos son becas de cursos. La cooperación es cooperación gobierno a gobierno y las becas son de cursos de muy corto plazo. Estamos hablando de 1 mes o 2 meses en el temas que yo mencioné antes. Pero sí, por supuesto, tenemos bastante universidades en Israel de muy alto nivel también en el tema de informática, que se puede estudiar allá, pero sin beca, o sea, estudiar allá como en una universidad privada, también en inglés. Y para mayor información puede contactar, o cualquier persona que nos ve, al 22 11 34 34, es el teléfono de la Embajada de Israel aquí en El Salvador, y pedir hablar con el despacho del embajador, y allá van a recibir todas las explicaciones sobre las becas, muchas becas que tenemos. Ahora, las personas que están yendo en este momento, ya estamos hablando de profesionales que están trabajando en algunas áreas específicas, son los que están yendo a capacitaciones cortas. Sí. Estamos hablando de profesionales, la mayoría de o todos los casos, primer título, digamos, universitario, licenciatura. Si es en agricultura, educación, desarrollo, turismo, medicina, salud, por supuesto. Y nosotros mandamos, todos estos, recibimos muchas aplicaciones. Yo no elijo, quiero decir, yo no elijo los participantes, mando todas las aplicaciones a Israel, a cada curso, comité especial que decida y elige los salvadoreños. Pero eso es lo que quiero mencionar, lo que dije antes. Antes nosotros mandamos becarios para cursos, digamos, generales. 2 salvadoreños, 2 peruanos, 2 guatemaltecos. Y lo que yo hice a partir del año pasado son cursos hechos a medida especiales para El Salvador. Quiero mencionar en una palabra un tema muy importante, creo el más importante hoy en día en El Salvador, y es el tema de seguridad. Nosotros tenemos mucha experiencia en todo el tema de la prevención de la delincuencia juvenil, cómo manejar jóvenes marginales, las relaciones entre policía y comunidad. Y toda esta experiencia nosotros traemos aquí a El Salvador. En mayo de 2008 hicimos aquí un curso con 2 expertos, uno experto en educación y el otro policía. Y según la experiencia de ellos aquí en mayo de 2008, construimos un curso especial en Israel en noviembre de 2008, hecho a medida para las necesidades salvadoreñas. O sea, estos 2 expertos regresaron a Israel y construyeron, digamos, un curso especial para El Salvador, y tuvimos ese curso en noviembre. Y continuamos ese año también. Aunque, embajador, perdón, debo entender, bueno, que el fenómeno de la inseguridad que sufre Israel obviamente es muy distinto al que se tiene acá. Ustedes se enfrentan más a una situación más de terrorismo, ¿no? Acá obviamente estamos atravesando situaciones, digamos, ya prácticamente de terrorismo, cuando un joven decide lanzar una granada a un grupo de personas. Pero bueno, las motivaciones, la naturaleza es muy distinta. Aún así, digamos, ¿se puede intercambiar esa experiencia? Estoy de acuerdo que es totalmente diferente, aunque hay Israel, el nivel de terrorismo y la violencia ha bajado mucho, pero tenemos cosas diferentes. Aquí, por supuesto, que la delincuencia, el crimen, especialmente de los jóvenes, las maras, es una fenómeno que no existe en Israel. Pero hay crimen en Israel, y hay jóvenes marginales en Israel, y hay delincuencia en Israel, mucho más bajo, pero tenemos experiencia cómo manejar eso. Y quiero decir algo. Nosotros, cuando tuvimos acá el curso en 2008, los 2 expertos tomaron una ciudad piloto, Santiago Taxacuangos, aquí al lado de San Salvador, con niveles de crimen relativamente alta. Y después del curso y todo lo que implementaron los becarios que estudiaron en el curso, en esa ciudad los niveles del crimen han bajado. Lo que hicimos en Santiago Taxacuangos podemos hacer en todo El Salvador, y eso es lo que estoy haciendo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad. Y a partir de esa experiencia, entonces, ¿en dónde se puede encontrar el kit de esto? Es decir, ¿dónde están las claves para poder bajar los niveles de criminalidad que tenemos en el país, de asesinatos? No soy experto en eso, pero creo que la palabra clave es educación de la gente joven, educación de estos jóvenes, que antes de salir a la calle tienen que hacer cosas, por ejemplo, deporte nocturno, por ejemplo, programas que empiezan en la escuela. Pero aquí
Bueno, no solamente aquí, en otros países de América Central es un problema que es muy grave, pero tenemos experiencia y quiero mencionar que este año vamos a tener un curso en este tema a nivel de los países de SICA. Es otra cosa que iniciamos este año, empezar cooperación con países de SICA, y vamos a tener aquí en el mes de mayo curso en este tema con participantes de los 8 países de SICA. Bueno, vamos a otra pequeña pausa. Cuando regresemos ahora sí quiero que hablemos de cómo están esas relaciones entre Israel y El Salvador tras la llegada de un nuevo partido, un nuevo gobierno, un nuevo presidente a nuestro país. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Continuamos esta mañana conversando con el embajador de Israel en El Salvador, Matanja Cohen. Embajador, le preguntan entonces, ¿qué ha pasado, digamos, en el marco de esas relaciones que han sido duraderas y muy sólidas entre El Salvador e Israel? Usted decía, bueno, desde el siglo pasado, desde luego, pero quisiera saber qué ha pasado después de junio del año pasado, cuando toma posesión un nuevo gobierno, que es un gobierno de izquierda, con un presidente de izquierda como es Mauricio Funes. Bueno, como dije antes, yo no siento ningún cambio de este gobierno de izquierda de El Salvador. Creo que este gobierno entró en una situación, digamos, muy difícil del país, crisis económica mundial y situación muy difícil de seguridad, y los ministros necesitan el apoyo y ayuda que ellos pueden recibir de la comunidad internacional, de los embajadores aquí en este país, y eso es exactamente lo que yo estoy haciendo, continuando las excelentes relaciones y la cooperación. Quiero mencionar, por ejemplo, con la Cancillería salvadoreña, estamos ahora y empezamos un proyecto muy interesante con el vicecanciller de los salvadoreños en el exterior. Nosotros tenemos un ONG que existe ya 100 años, Fondo Nacional Judío, KKL en hebreo, que tiene que ver con las relaciones entre la patria y la diáspora. Y tenemos diáspora judía prácticamente en Estados Unidos muy grande. El Salvador tiene también una diáspora en Estados Unidos de 2.5 millones de salvadoreños. Y estamos tratando de traer aquí la experiencia israelí, es cómo mejorar estas relaciones, pero no a nivel político, sino a nivel de medio ambiente, a nivel ecológico. O sea, cómo los salvadoreños, donde estén en Estados Unidos, pueden contribuir a proyectos ecológicos, reforestación, que tenemos experiencia en eso, de medio ambiente, en los lugares aquí que necesitan San Salvador. Y hacemos con este vicecanciller y los consulados de Estados Unidos, salvadoreños en Estados Unidos. Ahora, embajador, pero no ha habido alguna carga, ningún sesgo ideológico con la nueva administración. Le pregunto esto porque obviamente tenemos a un FMLN que ha sido muy próximo, muy cercano, más aproximado, digamos, a Palestina, las relaciones que ellos han sostenido como partidos de izquierda, digamos, un poco más dados a cuestionar, a criticar local o internacionalmente lo que pueda hacer Israel en términos de defensa de su seguridad en el país. Entonces, ¿eso no ha permeado de alguna forma esas relaciones? De ninguna manera. Tengo relaciones y contactos con diputados del FMLN, del canciller, ministros, analistas de la izquierda. Y bueno, ¿sabe qué? Nosotros no hablamos sobre el pasado. No quiero hablar sobre el pasado y lo que pasó hace 15, 20, 30 años. A mí no le importa y también a ellos no le importa. Como me dijo el presidente Funes, yo tengo ahora un país
con muchos problemas, que necesito la ayuda internacional y ustedes, los israelíes, pueden ayudar. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Yo no estoy ayudando al gobierno salvadoreño. Es cooperación, es apoyo y ayuda al pueblo salvadoreño, y la amistad tan profunda del pueblo salvadoreño, créame, continúa y va a continuar por siempre. Hay un par de preguntas que plantea un cibernauta, embajador. Son 3 preguntas puntuales, aunque una de alguna forma ya la abordamos, porque él preguntaba cuáles son las expectativas de Israel hacia El Salvador, tomando en cuenta que el país actualmente es gobernado por un gobierno de izquierda. Usted ya ha respondido, sí. Pero hay 2 preguntas más. Dice, ¿cuáles son los procedimientos para poder obtener cualquier tipo de visa para visitar Israel? No sé si usted maneja ya esos requisitos. Pero, y la otra es, si en nuestro país dice existen organizaciones religiosas que aman a Israel, como ciudadano israelí, dice, ¿cuál es su reacción a esta respuesta de los salvadoreños? Bueno, primero sobre la visa es muy fácil. Los ciudadanos salvadoreños no necesitan visa a Israel, y quiero aprovechar esta oportunidad e invitar a todos los salvadoreños a visitar a mi país, visitar a la Tierra Santa, aunque es lejos, pero vale la pena. Bueno, hay muchas giras permanentes, sobre todo de las iglesias, ¿no? Así es, así es. Muchas iglesias hacen giras allá en Israel, reciben nuestro apoyo, tanto las iglesias evangélicas como las iglesias católicas. Tenemos mucho turismo religioso, digamos, y peregrinos que viajan a Israel, y estoy muy feliz de eso. Estaba la otra inquietud, era de... ¿De qué? Bueno, básicamente era si las organizaciones religiosas que aman a Israel y como ciudadanos israelíes decían cuál es su reacción ante esa respuesta de los salvadoreños. Bueno, hay amistad, como dije antes, hay amor al Israel. Yo quiero decir que visito muchas iglesias en todo el territorio nacional. Me invitan mucho, especialmente las iglesias evangélicas, para celebrar un día de Israel o claro, algo así en esas iglesias. Alrededor del Día de la Independencia de Israel hago muchos eventos. Y como dije antes, estoy muy feliz y orgulloso de sentir esta amistad y este amor hacia Israel. Perfecto. Nos quedamos en esto, vamos a la última pausa comercial. Quiero que hablemos un par de minutos también sobre la tensión que se está viviendo en el Medio Oriente luego de que el gobierno de Irán decidiera incrementar el enriquecimiento de uranio al 20%. Ya volvemos. Después hablado, pero también las relaciones políticas entre las dos cancillerías. Claro. Vamos a tener una ronda de consultas políticas en Israel. Vamos a tener aquí una visita del vicecanciller israelí. Y aparte de los gobiernos, por supuesto que hay la amistad tradicional entre los dos pueblos, que yo puedo sentir eso en mis viajes en el país. Bueno, perfecto. Vamos a ir por partes, embajador, para avanzar en el tiempo. Sí es. En principio, bueno, obviamente que hay una relación de mucha humanidad entre ambos pueblos, pero también me gustaría saber qué hay en términos de la cooperación israelí, porque bueno, ustedes entiendo que trabajan intensamente en algunas asesorías, en alguna cooperación específica, en materia agrícola, por ejemplo. Siempre hay mucho que aprender de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hay sobre esto? Sí. Bueno, la cooperación israelí tiene aquí alrededor de 40 años, y en el establecimiento del Estado de Israel, quiero decir que El Salvador era uno de los primeros países que reconoció oficialmente, diplomáticamente, al Estado de Israel de septiembre de 1948, y mencionaste bien que las relaciones entre los judíos y salvadoreños empezaron durante la época más oscura, más negra de la humanidad, del Holocausto, cuando el coronel José Arturo Castellanos salvó las vidas de miles de judíos cuando les otorgó documentos salvadoreños, que con esos ellos escaparon de la Europa ocupada por los nazis. Y nosotros, el Estado de Israel, hace más de un año agradeció oficialmente al gobierno salvadoreño. Fue durante la visita de la ex canciller Marisol Argueta de Barrias en Israel, cuando recibieron un diploma de agradecimiento oficial. Pero las relaciones, puedo decir que desde entonces eran y son. Nos acompaña en nuestros estudios Matanja Cohen. Él es el embajador de Israel en el país, quien llegó a El Salvador justamente en agosto de 2007, pues ya tiene algún recorrido en El Salvador. Embajador, es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a ti, William, y a todos los que van tanto en Israel, en El Salvador y en todo el mundo a través de esta página web. Perfecto. Embajador, las relaciones entre El Salvador e Israel data de muchas décadas, muchísimas décadas, bueno, el siglo pasado, incluso se remonta al Holocausto, cuando el general Castellanos o el coronel Castellano, en calidad de diplomático, decidió ayudar a cientos de judíos para salvarlos del Holocausto.
¿Cómo calificaría usted las relaciones que por décadas guarda y esa relación tan estrecha entre El Salvador e Israel? Bueno, las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Israel tienen 62 años desde prácticamente el Estado. Excelentes, no importa en qué tipo de gobierno o partido político está aquí en El Salvador. Hace un año, con las elecciones acá en El Salvador y el nuevo presidente Mauricio Funes, yo me reuní con el presidente, todavía cuando era presidente electo, y le entregué una carta de felicitación de nuestro presidente Pérez. Y hablamos sobre las relaciones y me comentó que quiere ver estrechar las relaciones con los dos países, especialmente en temas de cooperación. Y yo le prometí no solamente continuar la cooperación, sino aumentar la cooperación. Y puedo decir con mucho orgullo que después de un año más o menos de las elecciones aquí en El Salvador, misión está cumplida, porque realmente tenemos muchos temas de cooperación que podemos. Buenos días, miércoles 10 de febrero de 2010. Es usted bienvenido a la primera entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Como todas las mañanas, los invito a ustedes a que participen en la entrevista con su comentario o su pregunta a nuestro invitado de esta mañana. Tiene la opción del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.cb. Este miércoles hablaremos de la relación bilateral y la cooperación entre Israel y El Salvador, las relaciones con la nueva administración del presidente Mauricio Funes y desde luego la tensión en el Medio Oriente con la decisión de Irán de aumentar el enriquecimiento de uranio al 20% en sus plantas nucleares. Para hablar de estos temas